El tema que vamos a tratar hoy es generalidades del transporte a través de la membrana plasmática. Vamos a estar viendo los tipos de transporte, las moléculas que se movilizan y también las proteínas transportadoras. Cuando hablamos de transporte a través de la membrana, tenemos que tener en cuenta conceptos importantes como por ejemplo la permeabilidad selectiva. No olvidar que la membrana es selectivamente permeable, es decir, que no todos los componentes pueden atravesar a través de ella de forma libre. Entonces vamos a tener, por ejemplo, sustancias no polares de pequeño tamaño pueden atravesar la membrana de forma directa. Moléculas polares sin cargas también pueden atravesar la membrana de forma directa, pero por ejemplo, moléculas con carga, glucosa, aminoácidos, iones, requieren de proteínas transmembrana, proteínas integrales que le permitan llevar a cabo esa movilización. Esta permeabilidad selectiva me permite también determinar los tipos de transporte y tipos de transportadores. Entonces, súper importante, no todo se moviliza de forma directa a través de la membrana. Otro concepto importante son los tipos de gradientes. Cuando hablamos de un gradiente, estamos hablando de diferencia entre dos medios. Esta diferencia puede ser de solutos, puede ser de agua, puede ser de carga. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de los gradientes. Este es un gradiente o potencial electroquímico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una diferencia de cargas a cada lado de la membrana. Por ejemplo, vamos a tener que en la membrana, en la parte interna, vamos a tener carga neta negativa y en el fluido extracelular o en la parte extracelular vamos a tener carga neta positiva. Ahora bien, vamos a tener también lo que es el gradiente de concentración. Entonces, del lado izquierdo podemos visualizar gradiente de concentración y cuando hablamos de gradiente de concentración nos podemos referir tanto a concentración de solutos como a concentración de solventes. Entonces, vamos a hablar de cambios de concentraciones. Entonces, un gradiente es la diferencia que hay entre dos medios, esos dos medios o entre dos regiones. Esas regiones deben estar separadas, en este caso, por la membrana. Es importante para entender la movilización de las moléculas. Los tipos de transporte los vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar de lo que es el transporte pasivo. Y cuando hablamos de transporte pasivo, este tiene una particularidad. Por ejemplo, el transporte pasivo no requiere energía química en forma de ATP, no es necesaria para llevar a cabo lo que es la movilización. Otra cosa importante es que va a favor de gradiente. Esto quiere decir que siempre se va a movilizar de una concentración mayor a una concentración menor. Dentro de los tipos de transporte pasivo nosotros podemos ver lo que es la difusión simple, un paso espontáneo de moléculas a través de la membrana. Podemos ver también lo que es la difusión facilitada, que como su nombre lo indica, la difusión facilitada requiere de una proteína transportadora, requiere de canales. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que son porinas, lo que son acuaporinas, que las porinas y las acuaporinas son importantes para lo que es la movilización de moléculas. También vamos a ver lo que son las permeasas o proteínas transportadoras. También vamos a tener los canales, estos canales dependientes de ligando o dependiente de cargas. Y también vamos a ver dentro del transporte pasivo lo que es la ósmosis, movilización de agua o de solventes, que esta ósmosis se puede dar ya sea por difusión simple o por difusión facilitada. Cuando veamos ósmosis vamos a visualizar lo que son los tipos de soluciones. Vamos a hablar de tres tipos de soluciones
vamos a hablar de soluciones hipotónicas, soluciones isotónicas y soluciones hipertónicas. Ahora bien, cuando hablamos de transporte activo, el transporte activo requiere de energía. Este requiere energía. La energía puede ser de dos tipos. Bueno, puede ser energía directa. Generalmente puede requerir de energía, ¿verdad? Como el ATP. Y vamos a tener, dentro de este transporte activo, vamos a tener dos tipos de transporte activo. Podemos hablar del transporte activo directo, o este activo directo también se llama dependiente de la hidrólisis de ATP. Y este dependiente de la hidrólisis de ATP vamos a estar hablando de las bombas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener las bombas o las ATPasas, la bomba sodio-potasio, vamos a tener bomba de protones. Dentro de la bomba de protones vamos a tener la bomba V, la bomba tipo F. Vamos a tener también lo que son bombas de calcio y podemos tener también lo que son las bombas ABC. Ahora bien, el segundo tipo de transporte que nosotros vamos a tener es el transporte activo, secundario o indirecto. Aquí no se utiliza de forma directa ATP. Este también es conocido como los famosos cotransportadores, que estos cotransportadores van a ser antiporte y sin porte. Hay otro tipo de transporte que es la movilización en masas, que estamos hablando por ejemplo de endocitosis, de exocitosis, de transitosis, que es movilización en masas específicamente. Pero nos vamos a concentrar en estos tipos de transporte. Vamos a empezar por lo que es difusión simple o pasiva, que este es el movimiento espontáneo de moléculas a través de la membrana plasmática. Y vamos a tener básicamente que a través de este tipo de transporte se van a movilizar, por ejemplo, vamos a tener la movilización de gases, vamos a tener la movilización de moléculas hidrofóbicas pequeñas, vamos a tener también movilización, por ejemplo, de moléculas polares pequeñas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de moléculas hidrofóbicas pequeñas, podríamos hablar, por ejemplo, del benceno. Si hablamos de moléculas polares pequeñas, podríamos hablar, por ejemplo, de agua o de etanol. Y algo importante también es que la velocidad de difusión va a depender de factores importantes, tales como la polaridad, el tamaño, la carga. Son factores determinantes para permitir o no el paso de moléculas. Entonces, cuando hablamos de difusión pasivo simple, es un movimiento libre, por decirlo de alguna manera, a través de la membrana plasmática. En el caso de ósmosis, estamos hablando básicamente de movimientos de solvente, siempre a favor de gradiente, porque estamos hablando de que es un tipo de transporte pasivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que cuando más alta sea la concentración, por ejemplo, si yo tengo mucha concentración de solutos, voy a tener menor concentración de agua. Por ejemplo, si vemos en la imagen, vean aquí, en la izquierda vamos a tener muchas moléculas de agua, no hay solutos, tenemos una membrana que es semipermeable o selectivamente permeable y tenemos en el segundo compartimento moléculas de sacarosa. Aquí tenemos un soluto. En el segundo compartimento vamos a tener menor concentración de agua. Y como estamos hablando de que el agua se mueve de un medio de mayor concentración a menor concentración, vamos a tener que el agua se va a movilizar de un compartimento, del compartimento A al compartimento B.
¿Por qué? Porque en el compartimento A yo voy a tener mayor concentración de agua y vamos a tener un movimiento a favor de gradiente. Cuando hablamos de ósmosis es importante tener en cuenta los tipos de solución. Vamos a hablar de 3 tipos de solución y soluciones hipotónicas, isotónicas, hipertónicos. Cuando nos referimos a tónica, nos estamos refiriendo a la concentración de solutos. Cuando hablamos de la solución es el medio que está fuera de la célula. Esta va a ser la membrana plasmática y esta va a ser el citosol o el interior de la célula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una solución hipotónica, estos puntitos me van a representar los solutos. Si yo tengo una solución hipotónica, yo voy a tener, en una solución hipotónica, yo voy a tener mayor concentración de agua. Mayor concentración de agua en ese medio. Cuando hablamos hipo es bajo. Entonces, si tuviéramos que determinar hacia dónde se moviliza el agua en una solución, en este tipo de solución, vamos a tener que si yo tengo mayor concentración de agua en el exterior, el agua va a entrar a la célula. Es decir, la célula va a tener ganancia de agua. Ahora bien, en la segunda imagen yo tengo una solución isotónica, iso es igual. Entonces, en una solución isotónica yo voy a tener igual concentración de agua y de solutos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se moviliza el agua? Bueno, vamos a tener que el movimiento puede ser en las dos direcciones. Hay un movimiento de agua en dos direcciones o no hay movimiento neto, es decir, no hay ganancia de agua en ninguno de los dos compartimentos. Cuando vemos la imagen 3, vamos a tener solución hipertónica. Hiper significa mayor. Recuerden que mayor concentración de solutos. Ven acá, este es mi medio externo, aquí está mi membrana plasmática y aquí está el citosol. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el interior de la célula yo voy a tener mayor concentración de agua libre. Si yo tengo mayor concentración de agua libre en el interior, el agua de la célula va a salir, porque recuerden que esto se mueve a favor de gradiente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que dependiendo del tipo de solución en el que se encuentre una célula, esta va a ganar o perder agua. Y esta ganancia o pérdida de agua va a determinar lo que es el estado de la célula, dependiendo si es célula animal o célula vegetal. Vamos a revisar lo que es la ósmosis en células animales. Nos vamos a enfocar en los eritrocitos, en los glóbulos rojos específicamente. Entonces, aquí es importante determinar primero el tipo de solución. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener tipo de solución, estamos viendo que hay una salida de agua. Por tanto, si hay salida de agua, mi célula va a estar en una solución hipertónica. Mi solución tiene que ser hipertónica, es decir, vamos a tener mayor concentración. Digamos que yo voy a tener 2 molares en la solución y voy a tener 0.1 molar dentro del eritrocito. Entonces vamos a tener un tipo de solución hipertónica. Cuando hablamos del estado de la célula en un eritrocito, el estado de la célula en el eritrocito cuando la solución es hipertónica es crenación. La célula está crenada. En una célula animal, si uno les indica, por ejemplo, la célula animal se encuentra en una solución hipertónica, ¿cómo es el estado de la célula? El estado de la célula es una deshidratación, hay una pérdida importante de agua en esa célula. En la segunda imagen, en la imagen B, vamos a tener que aquí hay ganancia y pérdida de agua, es decir, hay entrada y salida de agua. Entonces vamos a tener el tipo de solución va a ser isotónica y el estado de la célula va a ser un estado normal. Esa es la condición normal del eritrocito en una célula animal que no sea eritrocito, en isotónica, que vamos a tener estado de la célula normal. Ahora bien,
En la tercera imagen, ¿qué voy a tener? En la tercera imagen yo veo entrada de agua. Por tanto, el tipo de solución que tenemos aquí es una solución hipotónica y voy a tener que el estado de la célula, aquí hay una ganancia importante de agua. Sin embargo, la célula no puede mantener esa concentración de agua ya que la membrana se rompe. Entonces, por ejemplo, el estado de la célula aquí es hemólisis. En la imagen podemos visualizar, por ejemplo, vean acá, en esta de acá podemos ver que la célula tiene ganancia de agua, sin embargo, en esta segunda podemos ver que hubo una hemólisis, un rompimiento. Si hablamos de una célula animal normal, que no sea eritrocito, vamos a tener solución hipotónica. El estado de la célula es lisis. Hay una ganancia de agua, sí es cierto, hay ganancia de agua y la ganancia de agua se llama turgencia, pero las células animales no pueden mantener su turgencia porque ellas no tienen pared celular. En esta lámina vamos a revisar la ósmosis en células vegetales. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que determinar es el tipo de solución en que se encuentra cada una de estas muestras. Entonces, por ejemplo, a simple vista yo voy a tener tipo de solución hipotónica en la primera imagen, en la segunda voy a tener un tipo de solución isotónica y en la tercera voy a tener un tipo de solución hipertónica. En células vegetales que vamos a tener el estado de la célula, cuando yo tengo mi célula en una solución hipotónica, el estado de la célula es turgencia. La turgencia es ganancia de agua. Aquí la ganancia de agua se puede mantener gracias a que la célula vegetal tiene pared celular. Tiene pared celular, después de la pared celular va a tener lo que es la membrana plasmática, entonces esa pared le permite resistir y que la membrana no se rompa. Cuando hablamos de una solución isotónica, vamos a tener que el estado de la célula aquí es flacidez. ¿Por qué flacidez? Porque la célula vegetal tiene vacuola central. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si esta fuera la vacuola central, la gran vacuola central, aquí va a haber entrada de agua y salida de agua. Entrada y salida, entonces nunca se va a turgir, nunca se va a llenar de forma permanente. Si hablamos de una solución hipertónica, el estado de la célula es plasmolizada o plasmólisis. ¿Por qué? Vean acá, nosotros podemos visualizar, aquí está la pared celular, la membrana plasmática se separa de la pared celular y lo que hace es que cierra los contenidos celulares. Estos puntitos verdes que podemos ver acá se refiere básicamente a los cloroplastos. ¿Por qué la célula se ve de esta manera? Gracias a que la vacuola central se vació porque la solución es hipertónica, entonces vamos a tener aquí salida de agua, sale agua, la vacuola central se vacía y entonces la célula queda plasmolizada. Ese es, cuando hablamos de células vegetales, entonces turgencia, flacidez y plasmólisis, dependiendo del tipo de solución. Siguiendo con transporte pasivo, vamos a tener lo que es la difusión facilitada. Difusión facilitada mediante una proteína transportadora. En la imagen nosotros podemos visualizar, esto es una proteína transportadora. En este caso, esta proteína transportadora es una permeasa. Es una permeasa porque ella cambia de forma para poder llevar a cabo el transporte. ¿Qué está transportando ahí? Está transportando molécula de glucosa. Entonces vamos a tener que mediante una proteína transportadora, ¿qué se puede movilizar? Se movilizan moléculas cargadas. Estas moléculas cargadas pueden ser iones y también se pueden movilizar moléculas polares como carbohidratos, aminoácidos y nucleósidos. Entonces, eso es lo que yo puedo movilizar a través de lo que es la difusión facilitada. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi proteína transportadora abierta hacia el exterior. Una vez se une la glucosa, vean aquí, ella cambia de forma para poder
llevar a cabo o para poder movilizar esa glucosa hacia el interior. Una vez la glucosa se suelta la glucosa, ella vuelve a su estado original. Entonces nosotros hablamos de un estado abierto hacia afuera, de un estado abierto hacia adentro y el estado abierto hacia afuera. Entonces de esa manera se pueden llevar a cabo la movilización de componentes. La difusión facilitada también se puede llevar a cabo mediante proteína canal, y dentro de las proteínas canales tenemos la porina. Las porinas, ¿qué es lo que permiten? Ellas permiten el libre movimiento o el libre tránsito de iones y moléculas polares pequeñas. Este libre tránsito se va a dar también a favor de gradiente de concentración. Recuerden que estamos hablando de transporte pasivo. ¿Dónde vamos a encontrar porinas? Bueno, las porinas podemos encontrarla en lo que es bacterias, vamos a encontrarlas en bacterias, vamos a encontrarlas en la membrana externa, tanto de cloroplastos como de mitocondrias. Entonces ahí podemos encontrar lo que son estas porinas, que permiten el paso tanto de iones como de moléculas polares pequeñas. También vamos a tener, por ejemplo, difusión facilitada por acuaporinas. Esto también es un canal. Este canal es para transporte de agua específicamente. Nosotros vamos a encontrar acuaporinas en muchos lugares. Por ejemplo, pueden estar a nivel renal, pueden estar también en lo que son las vacuolas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las acuaporinas? Que podemos visualizar, vean aquí, movimiento de agua en las dos imágenes. ¿Qué es lo que hacen las acuaporinas? Las acuaporinas lo que hacen básicamente es que aumentan el flujo de agua. Entonces van a aumentar el flujo de agua. Ese lo podemos ver, por ejemplo, en los transportes de agua hacia los tallos y hojas. Y también algo importantísimo es que ella, por ejemplo, las acuaporinas son responsables de mantener el equilibrio hídrico, el equilibrio de agua a nivel del cerebro, y también están relacionadas con lo que es la expulsión del sudor. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que ellas se encuentran presentes, por ejemplo, pueden estar presentes en lo que es intestino grueso, están presentes a nivel intestino grueso, a nivel de lo que es vacuola, están presentes también en lo que son túbulos renales. Entonces se encuentran básicamente permitiendo ese flujo de agua para mantener el equilibrio. Otro tipo de proteína canal van a ser los canales iónicos. Los canales iónicos tienen particularidades importantes, y es que ellos son extremadamente rápidos, son selectivos, es decir, nosotros vamos a tener canales para sodio, para cloruros, para potasios, para calcios. No se encuentran siempre abiertos, están regulados por voltaje, por ligando, o también podemos hablar de canales mecanosensibles. En la imagen que podemos visualizar, vean acá, ellos tienen una puerta o una compuerta, el canal está cerrado. Si el canal es estimulado, vean aquí, el canal se abre y la molécula que va a movilizar puede ser transportada. Lo que se va a movilizar va a depender básicamente del tamaño, del tipo de molécula, del tamaño del canal, de la apertura del poro del canal. Por eso es que son altamente selectivos. En esta imagen podemos visualizar el tipo de canal. Entonces, aquí en la primera vamos a tener un canal dependiente de ligando. Entonces, vean acá, un ejemplo de ligando son los neurotransmisores. El neurotransmisor se une, veanlo aquí, él se une, el canal se abre, y una vez el canal se abra, permite el paso, en este caso, de sodio. Si el neurotransmisor, ven acá, si vamos a tener que el neurotransmisor, este es en la primera, en el segundo, ¿yo qué voy a tener? Vean que no tengo ligando, está desprovisto de ligando. El receptor está expuesto, no hay ligando, y como no hay ligando, el canal está cerrado. Entonces, por ejemplo, estos
dependientes del ligando. Los ligandos pueden ser neurotransmisores, los ligandos pueden ser hormonas, los ligandos pueden ser factores de crecimiento que van a permitir básicamente que este canal se abra y permita la movilización de la molécula. En esta segunda vamos a tener los canales mecanosensibles básicamente. Entonces, si hay una estimulación, vean aquí, el canal se abre. Si no hay estimulación, el canal está cerrado. Vamos a tener canales de difusión simple, vean aquí, canales que siempre van a estar abiertos. Ellos van a estar abiertos y van a tener ahí un movimiento pasivo de moléculas. Y estos cuartos que vamos a tener son los canales dependientes de voltaje. Como su nombre lo dice, es estimulado por voltaje. Ven que ellos tienen una partícula de cierre. Ven acá, en esto vamos a tener el canal cerrado. Y cuando hay un estímulo de voltaje, pues el canal se abre y permite la movilización. Esos son los tipos de canales más importantes que vamos a encontrar. En esta imagen vemos el transporte activo dirigido por hidrólisis de ATP, que eso es lo mismo que transporte activo directo. También podemos decir transporte dirigido por bombas o transporte dirigido por las ATPasas. Este es un ejemplo específico de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, básicamente importante para la propagación de lo que son impulsos eléctricos dentro de las funciones. También podemos hablar que otra función importante es mantener el equilibrio osmótico de la célula, mantener el equilibrio osmótico y volumen celular, que es esencial para el funcionamiento de la célula. Y también podríamos hablar que dirige el transporte activo de otras moléculas. Cuando hablamos del transporte activo de otras moléculas es que, por ejemplo, puede estar asociado al transporte de iones. Ahora bien, en la imagen, ¿qué podemos visualizar? Nos ubicamos en la parte A. Entonces, ¿qué vamos a tener? La bomba sodio-potasio. Cuando hablamos de la bomba sodio-potasio se caracteriza por sacar 3 sodios e incluir 2 potasios. Entonces, en la parte A, ¿qué podemos visualizar? Vamos a tener la entrada de sodio. Una vez entran los sodios, ¿qué tiene que ocurrir? Una vez entran los sodios, se da la hidrólisis de ATP. Esta hidrólisis de ATP es la conversión de ATP en ADP y fosfato inorgánico. Entonces se lleva a cabo lo que es el proceso de fosforilación. Entonces vamos a tener, vean acá, vamos a tener una fosforilación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la bomba necesita de fosforilación para poder liberar el sodio. Una vez se fosforila, vean aquí, vamos a tener un cambio de forma de la bomba, o igual nosotros podríamos decir, aquí hay una disminución de la afinidad por el sodio, y como hay una disminución de la afinidad por el sodio sale. Ahora bien, una vez el sodio sale, vamos a tener que entran 2 moléculas, vean aquí, 2 iones, ven acá, entran 2 potasios. Una vez entran las 2 potasios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una desfosforilación. Una desfosforilación. Esta desfosforilación, ¿quién la lleva a cabo? Bueno, toda desfosforilación la llevan a cabo las proteínas que se llaman fosfatasas. Esta desfosforilación, ¿qué permite? Esta desfosforilación permite también un cambio de forma y permite que se libere el potasio en el interior. Aquí yo puedo decir que cuando se desfosforila, se disminuye la afinidad, una disminución de la afinidad por potasio. De esa forma es que funciona la bomba sodio-potasio, que es súper esencial para el organismo. Aquí vemos otro ejemplo del transporte activo primario o el transporte dirigido por la hidrólisis de ATP. En el ejemplo podemos ver lo que es la bomba de calcio. La bomba de calcio es súper importante en procesos como señalización celular
y también, por ejemplo, en contracción muscular. También vamos a tener que la bomba de calcio transporta calcio del citoplasma hacia el exterior, del citosol o citoplasma hacia el exterior. Y algo importante es que como estamos hablando de transporte activo, este transporte activo se va a dar contragradiente de concentración. Entonces, siempre que nos hablen contragradiente o nos hablen de bombas o nos hablen de ATPasas, nos están hablando de gradiente activo, en este caso activo primario. Este es otro ejemplo de un transportador activo primario o activo dirigido por ATP. Aquí tenemos, esta es bomba de protones. En la imagen tenemos la bomba tipo V, que es la bomba que se encuentra a nivel de las vacuolas, endosomas y lisosomas. Pero la bomba de protones, ¿dónde la podemos encontrar nosotros? Podemos encontrarla a nivel del estómago. En el estómago, ¿qué es lo que va a hacer la bomba de protones? Ella produce la acidez, es la que permite básicamente lo que es la acidez de flujos gástricos o de los flujos o jugos gástricos, como se conocen. Vamos a tener también, por ejemplo, una bomba de protones tipo V, que la bomba tipo V es la que se encuentra, por ejemplo, en vacuolas, en endosomas, en lisosomas. Y esta bomba tipo V lo que hace básicamente es que disminuye el pH. Si disminuye el pH, vamos a tener procesos de acidificación. Y estos procesos de acidificación lo que hacen es la activación, por ejemplo, de las hidrolasas o de las enzimas lisosomales. Igual hay otra bomba de protones, la tipo F, que también se conoce como la ATP sintasa. Esa la vamos a encontrar en, por ejemplo, mitocondrias, cloroplastos. ¿Y qué es lo que hace ella? Permite básicamente el movimiento de protones contragradiente, y este movimiento de protones contragradiente permite lo que es la formación o síntesis de ATP. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Hay tres tipos de bomba de protones, igual contragradiente porque requieren ATP para su funcionamiento. Tenemos otro ejemplo que son los transportadores ABC. Los transportadores ABC tienen particularidades importantes, tienen dominios transmembrana, que son estos que podemos observar, y tienen dominios periféricos, que son estos dos dominios periféricos que se conocen como casetes de ATP. Estas tienen particularidades, son altamente conservadas. Cuando decimos altamente conservadas es que no han variado a lo largo de la evolución. Vamos a tener también que, por ejemplo, las vamos a encontrar en bacterias, y en bacterias la función básica de ellas es introducir nutrientes, iones, aminoácidos, azúcares, entre otros. En células eucariotas vamos a tener que ellas lo que hacen es transportar sustancias tóxicas hacia el exterior. Igual nosotros podríamos decir, transportan sustancias tóxicas hacia el exterior. O bien, podríamos decir también que en células eucariotas eliminan fármacos hidrofóbicos. Estos son dentro de las funciones importantes. Tenemos ejemplos en células eucariotas, por ejemplo, el canal de cloruros, el transportador MDR, que son ejemplos de los transportadores ABC. Aquí podemos visualizar lo que es el transporte activo secundario. Este transporte activo secundario no depende de forma directa de la hidrólisis de ATP.
vamos a tener dentro de los transportes activos secundarios, también se conocen como cotransportadores, y vamos a tener el simporte y el antiporte. Cuando hablamos de simporte, estamos hablando de movimiento de dos moléculas hacia la misma dirección. Es decir, aquí vamos a tener entrada de aminoácidos y entrada de sodio en el mismo momento. Cuando hablamos de antiporte, vamos a estar hablando de entrada de una molécula y de salida de otra. Entonces vamos a tener básicamente que este transporte, obviamente, no depende de forma directa del ATP. Si aquí dijéramos cuál es la energía, pues aquí la energía la darían, por ejemplo, en este caso la daría el sodio, la daría el ion. Sin embargo, si están acoplados, por ejemplo, aquí podemos visualizar, vean acá, vamos a tener una bomba, ¿verdad? Una bomba ATP, entonces vean aquí se utiliza la hidrólisis de ATP, la energía liberada de esta hidrólisis de ATP puede permitir o permite en este caso el transporte de un cotransportador, que vean aquí, transporta protones y sacarosa. Entonces, este es un simportador, este tipo de transporte es simporte, tipo de transporte simporte, proteína transportadora simportadora, ¿verdad? Porque es la que va a permitir, ven aquí, el flujo de dos moléculas en la misma dirección. En la derecha, ¿qué podemos tener nosotros? Vean acá, nosotros vamos a tener, en este caso, ven aquí, vamos a tener un simportador que me permite entrada de sodio y glucosa. Vamos a tener cotransportador tipo simporte, vean acá, permite el flujo de dos moléculas. Esta glucosa que entra, yo puedo transportarla por difusión facilitada, vean aquí, este GLUT sería una permeasa o una proteína transportadora. Y el sodio, vean acá, el sodio yo lo saco por bomba sodio-potasio, que este es transporte activo directo o activo primario. Cuando nos preguntan por transporte específico, vamos a estar hablando, por ejemplo, el transporte específico aquí es difusión facilitada, transporte específico activo primario, transporte específico activo secundario tipo simporte.